les damos la bienvenida a este segundo módulo para reforzar los contenidos asociados a la Edad Media. Antes de comenzar este video, si usted no ha visto el video de retroalimentación de la mandala histórica, lo invito a que inmediatamente vaya a ver el video en el apartado Trabajo en clase, revise la retroalimentación, puesto que va a ser muy importante para poder comprender lo que va a suceder en este capítulo de la Edad Media. Pues bien, si usted ya vio el video, vamos a comenzar y puede continuar viendo este video. Habíamos visto, ¿cierto?, que la Edad Media estaba conformada por tres grandes etapas: la Alta Edad Media, la Plena Edad Media y la Baja Edad Media. La Plena Edad Media es conocida como estas épocas de transición, en donde los procesos históricos, ¿cierto?, se entienden que no pasan de un día para otro, sino que pasan gradualmente. Por lo tanto, de la Alta Edad Media debemos pasar por este pasadizo o puente de la Plena Edad Media para llegar a la Baja Edad Media. La Baja Edad Media se desarrolla durante los siglos XIV y XV y se va a caracterizar principalmente por la crisis del sistema feudal. Es un tanto extraño conocer esta edad, ¿cierto?, porque va a ser muy distinta a lo que habíamos visto en la Alta Edad Media y la Plena Edad Media, donde sabíamos que parece que las cosas no estaban tan mal. Teníamos, ¿cierto?, una consolidación del sistema feudal, este sistema económico y cultural, ¿cierto?, en donde había una sociedad feudal en el que reconocíamos, por ejemplo, una pirámide jerarquizada, una sociedad con privilegios y no privilegios. Teníamos al señor feudal, al vasallo, ¿cierto?, que trabajaba la tierra, y además también vimos que había un aumento de la producción agrícola y que por lo tanto en esta época de la Edad Media nuestra población era principalmente rural, es decir, vivían en el campo. Por tanto, el objetivo de esta clase es caracterizar la crisis de la Baja Edad Media a través del análisis de fuente para conocer nuestra situación actual. Vamos a partir entonces por entender que para poder pasar a la Baja Edad Media tenemos que entender que la Alta Edad Media, durante este periodo, ¿cierto?, va a entrar en crisis. ¿Por qué entra en crisis? Los voy a invitar a ver esta pequeña imagen, ¿cierto?, donde tenemos dos mundos completamente distintos. Vamos a ver, en este sector, ¿cierto?, encontramos lo que vamos a denominar como feudo. Esto ya lo conocían en los PPT que ya habíamos visto durante la actividad, ¿cierto?, donde vemos un castillo, vemos una iglesia, ¿cierto?, donde probablemente aquí vivía el señor feudal y aquí debía ir a orar, ¿cierto?, porque recuerde que la sociedad feudal era una sociedad sumamente religiosa. Y eso va a ser igual por muchos siglos más, ¿ya? Sin embargo, nos dice que aquí parece vamos a caminar del feudo, un lugar cerrado, amurallado, con iglesia, con castillo, ¿cierto?, que siempre estaba atento a cualquier invasión que pudiese llegar. Vamos a pasar a un burgo. Burgo, ¿cierto?, es sinónimo de ciudad. Obviamente es un término mucho más complejo, pero que vamos a revisar mucho más adelante. Burgo, entonces, hace referencia a la ciudad. Es decir, que en esta crisis, ¿cierto?, en este término de la Alta y Plena Edad Media, la gente ya no va a vivir en el campo, sino que va a empezar a movilizarse a la ciudad. Vamos a ver. Resurge, por tanto, la vida urbana. Todo se va a centrar ya no en el campo, sino que en las ciudades. Miren las ciudades, muchas casas, importantísimo que esté la iglesia, el castillo allá atrás, y sobre todo miren lo que está pasando aquí. Una vida comercial donde claramente, ¿cierto?, transcurre mucha gente. Pareciera ser que no es una ciudad donde vive poca gente, sino que es una ciudad donde vive mucha gente. ¿Por qué entonces se iba esta gente del campo a la ciudad? Recordemos que aquí ya estamos llegando a la Baja Edad Media. ¿Qué pasa con este sistema feudal, cierto?, que empieza a entrar en crisis? Acuérdense que los señores feudales y los vasallos estaban en el campo, por lo tanto, si la gente empieza a migrar al campo, va a empezar a caer este sistema. Va a migrar del campo a la ciudad. Por lo tanto, tenemos que en los feudos señoriales se produjo entonces un excedente de mano de obra. Ustedes saben, ¿cierto?, en el video de la retroalimentación lo explico, que gracias a los inventos tecnológicos como el molino de agua, como el arado de tiro, la gente en la Edad Media, ¿cierto?, empezó a producir más en una menor cantidad de tiempo y por lo tanto empezaron a haber muchos excedentes de productos. ¿Qué hacían con estos productos? Los comercializaban y por lo tanto era muy importante irse específicamente a las ciudades, ¿cierto?, donde iban a poder intercambiar. Por ejemplo, aquí en la imagen vemos un caballero con un pancito, ¿cierto?, que está intercambiando o transaccionando, ¿cierto?, con otra persona su producto.
Es importante entender que acá puede haber un trueque o puede incluso haber un cambio con lo que vamos a denominar como billetes de cambio. Ya lo vamos a ver más adelante. Asimismo, chiquillos, si hay un molino o un arado de tiro que puede hacer el trabajo que antes hacían 10 trabajadores, es evidente que hubieron trabajadores que quedaron sin trabajo y por lo tanto, ¿cierto? A eso nos referimos con excedente de mano de obra. Esa mano de obra que son los trabajadores van a empezar a migrar a la ciudad en búsqueda de nuevos trabajos. Por lo tanto, tanto los siervos y los productos, ¿cierto?, empiezan a moverse en la ciudad. Y así vemos como este sistema feudal va a empezar cada vez a caer más en crisis. Por tanto, si estas ciudades se llenan y tenemos inventos tecnológicos que nos dan más productos en una menor cantidad de tiempo, tenemos por tanto gente que vive de una mejor manera y por lo tanto van a tener mejores esperanzas de vida y sobre todo calidad de vida. Eso significa que va a haber un desarrollo demográfico. Demografía es el estudio de la población y por lo tanto entendemos que va a haber más gente, mucha más población. Tenemos gente en ciudades que migra del campo a la ciudad, ¿cierto? Buscando oportunidades para poder transaccionar sus productos y buscar trabajo y además tenemos que toda esa gente se va a acumular en la ciudad, sobre todo porque hay mejor esperanza de vida. Como les contaba, ¿cierto? Esta crisis del feudalismo, si bien es una crisis, muestra hartos aspectos importantes y sumamente relevantes para la historia de la humanidad. Por ejemplo, lo que ven aquí es una fuente primaria, ¿cierto? Es decir, es de la época y nos ayuda a entender de mejor manera este periodo de la Edad Media y es un verdadero cheque de la época, ¿ya? Es decir, esta gente que muchas veces iba endeudada del campo a la ciudad tuvo la oportunidad de pagar con cheques y ser los primeros deudores de la historia de la humanidad. Un dato muy interesante. ¿Qué pasa entonces con este nuevo sistema económico? Si cae el feudalismo nos encontramos con un nuevo sistema, ¿cierto? Donde la riqueza y el poder no están en la tierra, tampoco está en los amplios los señoríos feudales, sino que está en la ciudad y en el burgo. Por eso vemos acá este mercado lleno de gente, ¿cierto? Amurallado, lleno de edificios a su alrededor, donde se comercia, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablemos de burgo, hablamos de ciudad y también de zonas de comercio. Es el mercader ahora quien dice cuánto vale la producción primaria, los productos del campo, y los señores feudales no pueden hacer nada por impedir que eso sea así. Es decir, nos empezamos a despedir de los señores feudales y empezamos a conocer a estos caballeros que van a ser conocidos como burgueses, ¿ya? Pero, ¡buah! Si no fuera poco, ¿cierto? Entendemos que empieza a haber esta alta edad media, llegamos a la baja edad media, y pasa algo realmente sorprendente en este continente europeo. Durante el siglo XIII, chiquillos, va a haber una crisis económica provocada por las malas cosechas. Había mucho frío y ustedes saben que las plantas con mucho frío no son capaces de sobrevivir. Se queman. Literalmente el frío les crema, ¿cierto? Cuando ustedes ponen la mano con un hielo, el hielo les empieza a quemar, eso mismo le va a pasar a las plantitas. Entonces va a haber hambre, va a haber mortalidad, una industria textil perjudicada y la moneda devaluada, o sea, una crisis económica. Y por si no fuera poco, en el siglo XIV, chiquillos, llega la peste negra. La peste negra, ¿cierto? Es una pandemia que fue desarrollada durante este periodo y que terminó con un tercio de la población. Imagínense lo que significa terminar con un tercio de la población. Increíble, chiquillos. Esto trajo, ¿cierto? Obviamente, y yo creo que este periodo y proceso les va a parecer bastante familiar. Una crisis total, tanto en el campo como en las ciudades. O sea, la peste va a originar despoblación, va a morir mucha gente y mucha gente que estaba en el campo, viendo que todos morían, ¿cierto? Se van a empezar a ir a las ciudades. Llegados a las ciudades, ¿cierto? Empiezan a enfermar y contagiar a otros ciudadanos, se empobrece el suelo, hay un cambio climático, revueltas campesinas, hay un terror en las ciudades. Van a empezar a nacer lo que conocemos como los fugitivos, los bandidos del campo. Y finalmente en la ciudad, chiquillo, va a pasar algo similar. Va a haber, cierto, como hay tanta muerte, va a haber mucha gente que ya no va a poder trabajar en la industria textil y por lo tanto van a disminuir el número de productores y de consumidores, quienes hacían la ropa y quienes compraban la ropa. Y va a haber un pánico colectivo, un temor a la muerte. Si no fuera poco, ¿cierto? En esta crisis de la Baja Edad Media, sumado a la peste negra, encontramos guerra entre los señores feudales. Acuérdense que la gente va a empezar
a respetar un poco más a los mercaderes que estaban en las ciudades, van a haber malas cosechas, además van a haber bandoleros en los bosques, o sea, este clima, ¿cierto? Es sumamente inseguro, chiquillos. Y todo esto, ¿cierto? Esta pandemia tan importante que terminó casi con la población, un tercio de la población europea, nos va a recordar algo que estamos viviendo nosotros. ¿Te parece conocida esta situación? Claramente. Y la siguiente actividad, que es un análisis de fuente de información, es justamente para ver qué semejanzas y qué diferencias tiene este proceso con lo que estamos viviendo. Es importante, chiquillos, que valoricemos y nos acordemos que es muy importante estudiar historia justamente para saber qué hicieron nuestros antepasados en una situación que no es para nada novedosa, sino que ustedes ya saben que esto sucedió algunos años atrás. Así que los invito a ir, ¿cierto?, a la actividad que van a tener que realizar para poder comprender, ¿cierto?, de mejor manera los procesos históricos. Nos vemos en la próxima actividad, espero que haya quedado claro y cualquier consulta no dude en enviar un mail.